Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Alejandro Y. Ortiz. En este presente video desarrollaré dos audiencias pues, simuladas correspondientes a los temas de formulación de imputación y vinculación a proceso, tomando como base dos casos hipotéticos acá dados, que el primer caso corresponde al colapso de un puente peatonal recién inaugurado en el que resultaron lesionadas pues 3 personas y en el que existen 3 posibles responsables que podría ser Ricardo Jacobs, director de constructora de cimientos, Ana Trickster, ingeniera responsable de la obra, y Felipe Caide, presidente postmunicipal. Y en el segundo caso, corresponde a una investigación por un posible fraude inmobiliario denominado Torres de Ivalle, en el que fueron vendidos 150 departamentos sin contar con los permisos correspondientes y en el que existen documentos falsificados, movimientos bancarios sospechosos y múltiples personas afectadas. En ambos casos pues representaré a las distintas partes que intervienen pues, en una audiencia inicial, incluyendo pues, al juez de control y ministerio, defensa, asesor jurídico, de las víctimas. La finalidad de esta simulación no es determinar una responsabilidad penal definitiva, sino representar la etapa procesal en la que se analiza si existen datos de pruebas suficientes para continuar el proceso penal. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia inicial pues, comprende, entre otros actos, la formulación de imputación, la oportunidad del imputado para declarar, la resolución sobre la solicitud a procesar y, en su caso, las medidas cautelares. ¿Qué tal si comenzamos con el primer caso? Que, pues, como ya mencionado, es el colapso del puente peatonal de Ciudad Acusatoria. Y empezaré siendo el juez, que es, siendo las 9 horas de día, señalado para la presente audiencia, se declara formalmente abierta la audiencia inicial dentro de la causa penal correspondiente al colapso del puente peatonal de Ciudad Acusatoria. Se hace constar la presencia del ministro público, de la defensa de los imputados y del asesor jurídico de las personas pues, que sean las víctimas. Esta audiencia tendrá como finalidad en lo conducente realizar la formulación de imputación y resolver la solicitud de vinculación a proceso planteado por el Ministerio Público. Asimismo, se hace saber a los imputados que cuentan con los derechos reconocidos por la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre ellos, el derecho a una defensa pues, adecuada, obviamente, y el derecho a guardar silencio. Se recuerda de las partes que a toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia que pues, determine su responsabilidad pues, penal. Y pues el Ministerio Público ahora tiene el uso de la palabra para formular pues, de imputación. Y ahora acá con el Ministerio Público, pues esta representación social pues procede a formular pues imputación en contra de Ricardo Jacobs, Ana Trickster y pues Felipe Alcaide por hechos que esta fiscalía considera constitutivos de delito de acuerdo con la legislación penal aplicable. Los hechos que motivan la presente imputación son los siguientes. En fecha reciente, el puente peatonal ubicado en Ciudad Acusatoria fue puesto en funcionamiento después de haber sido construido por la empresa denominada Constructora Cimientos. Posteriormente, mientras diversas personas utilizaban dicha estructura, el puente pues, colapsó. Como consecuencia del colapso resultaron lesionadas 3 personas. La primera de ellas es pues, María
digamos, Ferrajoy, estudiante de Derecho, 20 años, quien sufrió un trauma cervical. La segunda víctima es Kiaux Roxino, persona jubilada de 72 años, quien sufrió una fractura en el brazo. Y la tercera víctima es, no sé, Alejandra Infante, digamos. Menor de 9 años, quien sufrió una fractura de pierna. Investigación realizada por el Ministerio Público permitió establecer de manera preliminar que el colapso se habría producido debido a fallas relacionadas con los materiales utilizados en la construcción. Respecto de Ricardo Jacobs, se atribuye que en su calidad de director de constructora de cimientos habría utilizado la utilización de materiales de menor calidad con la finalidad de reducir los costos de construcción. Respecto a Anna Trixer, se atribuye en su calidad de ingeniería por responsable de la obra, habría falsificado especificaciones técnicas con la finalidad de ocultar las deficiencias existentes en los materiales y en la construcción. Finalmente, respecto a Felipe Alcaide, presidente municipal, se atribuye que habría aprobado pues, la obra sin que se realizaran las verificaciones de seguridad correspondientes y que dicha pues, actuación habría ocurrido después de recibir beneficios económicos. Estos hechos constituyen la base fáctica de la imputación. La clasificación jurídica concreta de los hechos deberá realizarse conforme el código penal aplicable al lugar donde ocurrieron, ¿saben? Pero preliminarmente esta presentación social considera que existen elementos relacionados con delitos derivados de las lesiones ocasionadas, así como posibles conductas ilícitas relacionadas con la actuación de los responsables de la obra y del servidor público. En relación con Ricardo Jacobs, esta representación social sostiene que su conducta resulta por relevante porque, teniendo capacidades de decisión dentro de la empresa constructora, habría autorizado conscientemente el empleo de materiales de menor calidad. No se trata únicamente de señalar que era director de la empresa, no. Lo relevante es que, de acuerdo con los antecedentes de investigación, habría sido él quien autorizó directamente la reducción en la calidad de los materiales. Respecto a Ana, la imputación se relaciona con su intervención técnica en la obra. Como ingeniera responsable, tenía conocimientos especializados y habría alterado las especificaciones técnicas para ocultar las deficiencias. Finalmente, respecto de Felipe, la imputación se basa en que, teniendo a su cargo la aprobación municipal de la obra, habría omitido las verificaciones de seguridad requeridas y además habría recibido beneficios económicos. Por lo anterior, esta representación social solicita que se tenga formulada la imputación respecto de los tres señalados. El juez de control mencionaría que los señores imputados se les ha comunicado formalmente los hechos del Ministerio Público que se les atribuye. La formulación de imputación constituye precisamente la comunicación que el Ministerio Público realiza al imputado en presencia de juez de control respecto de que existe una investigación en su contra por uno o más hechos que ahí haya señalado como delito. O sea, aquí se les preguntaría si desean declarar algo en este momento a las personas. Ricardo diría que por el momento se reserva su derecho a declarar. Ana también se reserva. Y Felipe igual que todos también se reservó. El juez de control dijo después que se tiene por ejercido su derecho a guardar silencio. Esto no podrá ser utilizado en su prejuicio.
y pues el Ministerio Público pues puede continuar pues, con lo suyo, ¿no? Con su solicitud de vinculación a proceso. Que, a ver, el Ministerio Público mencionaría, una vez formulada la imputación, otorga a los imputados de oportunidad de declarar. Esta representación social solicita que se dicte auto de vinculación a proceso en contra de pues ya los tres mencionados anteriormente. Por si acaso yo repito, Ricardo, Ana y pues Felipe. La solicitud se fundamenta principalmente pues, en los requisitos establecidos por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o CNPP. En primer lugar, la imputación ya fue formulada. En segundo lugar, los imputados tuvieron la oportunidad de declarar y decidieron pues, ejercer su derecho a guardar silencio. En tercer lugar, existen antecedentes de investigación que permiten establecer en esta etapa pues, procesal la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que los imputados participaron en su comisión. Finalmente, no se advierte en este momento una causa de extinción de la acción penal o un excluyente de delito. Y los datos de prueba que sustentan la solicitud son los siguientes. Primero, los informes técnicos relacionados con la estructura del puente, de las cuales se desprenden las fallas existentes en los materiales utilizados. Segundo, la documentación relacionada con la adquisición y utilización de materiales de construcción. Y tercero, disculpen, la documentación técnica correspondiente a la obra. Cuarto, las declaraciones y entrevistas realizadas durante la investigación. Quinto, los elementos que relacionan a Ricardo Jacobs, para especificar, con la autorización de uso de materiales de menor calidad. Sexto, la documentación técnica que habría sido modificada o falsificada por Anna Trickster. Y séptimo, los antecedentes relacionados con la aprobación municipal de la obra y los beneficios económicos que presuntamente recibió Felipe Alcalde. Estos elementos valorados de manera conjunta y únicamente para efectos de esta etapa procesal permiten sostener razonablemente la existencia de los hechos y la probabilidad de participación pues, de los imputados, o sea, los mencionados anteriormente. Por lo tanto, pues obviamente se va a solicitar que se dicte una autovinculación del proceso en contra de las tres personas ya mencionadas. Aquella defensa ya entraría para pues hacer lo suyo, de defender. Esta defensa pues obviamente se opone a la solicitud del Ministerio Público en los términos planteados. Pues en primer lugar debemos recordar que la vinculación a proceso no equivale a una sentencia de culpabilidad. La defensa pues consideraría que el Ministerio Público debe demostrar, por lo menos en el estándar correspondiente a esta etapa, la existencia de datos suficientes que relacionen individualmente a cada imputado pues, con el hecho. En el caso de Ricardo, el hecho de ser director de una empresa no demuestra por sí mismo que haya tenido responsabilidad penal por pues, el colapso. Y la fiscalía pues afirmaría que autorizó materiales de menor calidad, pero la defensa considera necesario precisar cuál fue exactamente la decisión tomada, cuándo ocurrió, qué materiales fueron autorizados y de qué manera esa decisión produjo directamente el resultado. En cuanto a Ana Trixer, para especificar otra vez, por si acaso se haya olvidado el nombre, la defensa cuestiona que la fiscalía haya demostrado de manera suficiente que las especificaciones técnicas fueron falsificadas por ella y que dicha conducta haya sido determinante para producir las lesiones. Y finalmente respecto a Felipe, la defensa señala que tampoco basta con afirmar que recibió beneficios económicos. Debe establecerse de manera concreta la relación entre esos beneficios de omisión de las verificaciones y el resultado ocurrido. O sea, por estas razones, la defensa pues, solicita que no se dicte una autovinculación al proceso. Y aquí podría entrar el asesor jurídico
que, pues, con autorización obviamente de juez y todo, esta representación solicita que se tome en consideración los derechos de las tres personas. Eh, las tres personas que fueron víctimas, por si acaso ocupan que especifique. Eh, Está Mariana Frejoy, ahí es específico, que sufrió un trauma cervical. Kyo Roxino, que sufrió una fractura de brazo. Y la menor, la menor Alejandra, infante, sufrió pues una fractura pues de pierna. Los hechos no solamente representan un daño físico, sino que también generan consecuencias personales, familiares y pues económicas. Esta representación considera que los datos expuestos por el Ministerio Público permiten continuar con la investigación y solicita que se protejan los derechos de las víctimas y se garantice en su momento la reparación integral de daño. Asimismo, se solicita que las investigaciones continúen para determinar con precisión el grado de responsabilidad de cada una de las personas pues, involucradas. Pues el juez de control, o sea, al haber escuchado pues las partes, pues procedería a intentar resolver esto, ¿no? En primer término, pues debe precisarse que la vinculación a proceso no representa una declaración de culpabilidad. En esta etapa, pues no corresponde determinar si los imputados son penalmente responsables de manera definitiva. Lo que corresponde es verificar si cumplen los requisitos legales para que el proceso pues continúe. El artículo 316 del CNPP establece los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso, incluyendo que se haya formulado la imputación y que el imputado pues haya tenido oportunidad de pues, declarar y que existan datos de prueba que establezcan un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En el presente caso se tiene por cumplido pues, el primer requisito debido a que la imputación fue formulada. También se tiene por cumplido el segundo requisito que debido a que los imputados tuvieron la oportunidad de declarar y decidieron pues guardar silencio. Respecto del tercer requisito es pues este órgano judicial considera que existen datos de prueba que permiten establecer en este momento procesal la existencia de un hecho posiblemente delictivo relacionado con el colapso de la estructura y las lesiones ocasionadas a las víctimas. Asimismo, existen elementos que permiten establecer una probabilidad de participación individual. Respecto a Ricardo Jacob, para especificar, existen datos que lo relacionan con la autorización de uso de materiales de menor calidad. Respecto a Ana, existen datos relacionados con la presunta alteración de las especificaciones de las técnicas de obra. Y respecto pues, a Felipe, existen datos relacionados con la aprobación de la obra sin las verificaciones requeridas y con la recepción de beneficios económicos. Por lo anterior, pues este juzgado pues consideró satisfechos los requisitos legales para dictar una autovinculación a proceso respecto de los tres imputados por los hechos que fueron materia de imputación. Debe quedar claro que esta determinación no implique que los imputados sean considerados culpables. El proceso pues obviamente continuará para que el Ministerio Público pueda realizar investigaciones correspondientes y las partes puedan ejercer plenamente pues, sus derechos. Se dicta por tanto la autovinculación al proceso respecto pues, a las tres personas, Ricardo, Ana y Felipe, en los términos de los hechos expuestos en audiencia. O sea, y ya el juez de control le daría la palabra al Ministerio Público, el cual pues, mencionaría estas cosas. Esta representación solicita medidas cautelares proporcionales que permiten garantizar
¿cómo se decía? Comparecencia, sí, comparecencia de los imputados, evitar una posible obstaculización de la investigación y proteger a las víctimas y testigos. Particularmente, pues, se solicitaría que se considere la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y testigos que pudieran resultar relevantes para la investigación, así como la presentación periódica ante la autoridad correspondiente en caso de que esté juzgando y las considere necesarias. La defensa considera que las medidas solicitadas deben analizarse bajo los principios de necesidad y proporcionalidad. No debe imponerse una medida más restrictiva de lo necesario. El juez de control diría que este órgano judicial que determina que las medidas cautelares deberán ser proporcionales a los riesgos que se acrediten y no utilizarse como una sanción anticipada. En consecuencias, para efectos de esta simulación se imponen medidas de presentación periódica y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y testigos determinados por este juzgado, sin prejuicio de las condiciones específicas que corresponden conforme a la legislación aplicable. Finalmente, se fijó un plazo para investigación complementaria conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, o CNPP. Y con esto concluiría la audiencia correspondiente al primer caso. Y pasaríamos que hay segundo caso ya. O sea, concluida con la primera audiencia en la cual se analizó la imputación y posterior vinculación al proceso de 3 personas relacionadas con el colapso de un puente peatonal, para ser específico, de puente. Pasaremos ahora al segundo caso, que en este supuesto encontraremos una situación diferente, ya que la investigación se relaciona principalmente con la posible comisión de un fraude inmobiliario, falsificación de documentos y otras conductas que se determinan conforme al Código Penal aplicable. Que este caso, como mencionado antes, es el fraude inmobiliario de Torres del Valle. Y abriría con el juez de control mencionando que, siendo las 12 horas de día, señalado, se declara abierta la audiencia inicial dentro de la causa penal relacionada con la investigación denominada de Torres del Valle. Y se hace constar de la presencia del Ministerio Público, de la defensa, de los imputados y del asesor jurídico de las víctimas. Y la audiencia tiene como finalidad desarrollar la formulación de imputación y resolver la solicitud de vinculación al proceso. El Ministerio Público tendría la palabra y el Ministerio Público mencionaría que esta representación social procede a formular imputación en contra de RS, quien desempeñaba como director de empresa Desarrollos Urbanos del Norte de SA y de SEBEM. La investigación se inició a partir de la audiencia presentada por Emigra, está todo censurado, quien manifestó haber adquirido un departamento dentro del fraccionamiento denominado de Torres de Valle para su familia. Ay, disculpen. La audiencia señaló que después de realizar el pago correspondiente al enganche, descubrió que el inmueble no contaba con los servicios básicos que habían sido ofrecidos, y la investigación posterior permitió establecer que la empresa habría comercializado aproximadamente 150 departamentos pese a no contar con los permisos de construcción correspondiente. Y los compradores, en su mayoría familiares jóvenes, realizaron pagos y entregaron cantidades importantes de dinero como enganche, bajo la expectativa de adquirir viviendas, que serían construidas y entregadas conforme a las condiciones ofrecidas. Sin embargo, la investigación ministerial permitió localizar
diversos elementos que hacen presumir la existencia de un esquema pues fraudulento. Entre ellos pues se encuentran documentos falsificados en contra... perdón, disculpen. Falsificados, contratos con información irregular, planos que no contaban con autorización municipal, estados de cuenta que reflejan depósitos considerados sospechosos y documentos de identidad falsificados. Además se cuenta con testimonios de por lo menos 20 personas que manifiestan haber sido afectadas por el proyecto. Durante un cateo autorizado, jurídicamente se localizaron contratos falsos, planos no autorizados por el municipio, estados de cuenta con depósitos irregulares y documentos de identidad pues, falsificados. Asimismo, 2 empleados de la empresa han manifestado su disposición para colaborar con la pues, investigación. Esta por representación social atribuye al imputado con una participación relevante a su posición como director de la empresa y a los elementos que serán expuestos durante esta audiencia. La clasificación jurídica preliminar pues, comprende principalmente la posible comisión de delito de fraude, así como conductas relacionadas con la falsificación o uso de documentos falsos sin prejuicios de la clasificación que corresponde conforme al Código Penal aplicable. Aquí en datos de imputación, pues hablaría el Ministerio Público aún que, que la conducta atribuida al imputado consiste en haber participado en la comercialización de los departamentos a sabiendas de que el proyecto no contaba con los permisos correspondientes, obteniendo recursos económicos de los compradores mediante la presentación de información y documentación que presuntamente no correspondía con la situación real del proyecto. La Fiscalía considera que relevante que no se trata de un único comprador. Existen aproximadamente 150 operaciones de venta y hay menos 20 personas identificadas que han manifestado haber resultado afectadas por esto. La pluralidad de víctimas constituye un elemento relevante para comprender la dimensión de esta investigación. Asimismo, los documentos localizados durante el cateo permiten establecer una posible relación entre la actividad comercial de la empresa y las irregularidades detectadas. El juez de control y ahí en declaraciones de imputado pues mencionaría que se han comunicado los hechos que el Ministerio Público se atribuye, tiene derecho a declarar o a guardar silencio. El imputado pues dirían, sí señor, o sea, niega haber cometido un fraude y pues menciona que la empresa tenía un proyecto inmobiliario legítimo y pues él confiaba en que los trámites administrativos se encontraban en proceso. Y diría que no tuvo intención de engañar a los compradores. Respecto de los documentos encontrados, no pudo afirmar quién los elaboró ni quién los colocó en las oficinas. También negó haber ordenado falsificar los documentos. Y el juez de control obviamente dice que se tiene que revisar la declaración de imputado. El Ministerio Público continuaría con lo suyo, de que esta representación soy social solicita que se dicte una autovinculación al proceso contra el imputado, ¿no? La solicitud cumple con los requisitos establecidos del artículo 36 del CNPP. Ya se formuló la imputación y el imputado tuvo la oportunidad de declarar. Ahora bien, existen múltiples datos de prueba que permiten establecer razonablemente la existencia de hechos posiblemente delictivos y la probabilidad de participación del imputado. En primer lugar, contamos con la denuncia presente por la persona, ¿no? De acá del Ministerio Público. En segundo lugar, contamos con los testimonios de al menos 20 personas que manifiestan haber entregado dinero para adquirir departamentos dentro del proyecto. En tercer lugar, se cuenta con documentación que acredita que el proyecto no contaba con los permisos de construcción correspondientes. En cuarto lugar, durante el cateo autorizado se localizaron contratos falsos.
En quinto lugar, pues fueron encontrados pianos que no habían sido autorizados por el municipio. Y en sexto lugar, fueron localizados estados de cuenta que reflejan depósitos irregulares. En séptimo lugar, se utilizaron documentos de identidad falsificada, o sea, identificaciones falsas. Finalmente, existen dos empleados de la empresa que han manifestado su disposición para colaborar con la investigación y aportar información sobre el funcionamiento interno de la empresa. La fiscalía pues considera que estos elementos analizados de manera conjunta permiten establecer un indicio razonable de que el proyecto fue comercializado mediante información y documentación irregular y que el imputado por su posición directiva probablemente tuvo participación pues, en los hechos. Por lo tanto, pues va a solicitarse que se dicte una autovinculación al proceso. Y la defensa ahí con autorización ahí de juez, pues mencionaría que solicitaría que se niegue obviamente la vinculación al proceso. El Ministerio Público pues ha presentado una cantidad considerable de datos, pero cantidad no significa necesariamente responsabilidad individual. El hecho de que fuera director de empresa e imputado no significa automáticamente que haya participado pues, en la falsificación de documentos o que haya engañado personalmente a cada uno de los compradores. O sea, tampoco se ha demostrado en esta audiencia que él haya elaborado los documentos falsos encontrados durante pues, el cateo. Respecto de los 20 testimonios, pues la defensa pues considera que deberán analizarse de manera individual para determinar qué conocimiento directo tiene cada persona sobre la participación del imputado. También debe considerarse que los dos empleados solamente han manifestado su disposición para colaborar, pero todavía no se ha demostrado que información concreta proporcionarán ni cuál será el alcance de sus declaraciones. Por lo tanto, la defensa considera que no existe información suficiente para establecer la probabilidad de participación de imputado en todos los hechos que se pretenden atribuir. Y pues solicitaría que se dicte pues de auto no vinculación al proceso, o sea, que no se haga. Y pues ella asesor jurídico, pues obviamente con autorización, ya mencionamos antes, todos ocupan autorización. Pues esta representación considera pues, que existen elementos suficientes para la investigación continúe. Pues las víctimas entregaron recursos económicos con la expectativa de adquirir una vivienda, obviamente. El problema no se limita a una operación ya. Se habla de 150 departamentos vendidos y de al menos 20 víctimas que ya han sido identificadas. Además, el cateo permitido localizar documentos que coinciden con las irregularidades denunciadas. Por lo anterior, pues, se solicita que pues, se protejan los derechos de las víctimas, ¿no? Obviamente. Y que el proceso continúe para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pues, correspondientes, ¿no? También, obviamente, va a solicitar que se garantice la posibilidad de reparaciones de daño. Y el Ministerio Público pediría una réplica, una réplica haría el Ministerio Público, que pues la Fiscalía no sostiene que el cargo de director produzca automáticamente responsabilidad penal. Y lo que se sostiene es que existen datos adicionales que deben analizarse conjuntamente. La investigación por relación a la operación empresarial y a venta de pues, los departamentos, la falta de permisos y los documentos especificados y los movimientos pues, financieros. Además de la existencia de múltiples víctimas y de documentación encontrada durante un cateo autorizado,
judicialmente permite considerar que no estamos ante un simple incumplimiento administrativo o contractual aislado. La investigación precisamente debe continuar para determinar intervención concreta de imputado. Eh, por ello, retiraría pues de solicitud de vinculación. Y aquí entraría la réplica de la defensa. La defensa va a mantener su postura y pues menciona que la vinculación al proceso requiere una probabilidad de participación de imputado. Únicamente de la existencia de irregularidades dentro de su empresa. O sea, consideraría que la fiscalía todavía debe demostrar con mayor precisión la relación personal entre imputado y cada una de las conductas que pretende atribuir. O sea, el juez de control ya después, una vez escuchada pues las partes, pues procedería pues a resolver ya esto. O sea, como ya se señaló en el primer caso, la vinculación al proceso no constituye una sentencia ni una declaración definitiva de responsabilidad. El estándar de esta etapa pues consiste en determinar si se satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 306 de ICNPP, ya no voy a decirlo completo. El primer requisito pues se encuentra satisfecho debido a que la imputación fue formulada. Y el segundo también se considera satisfecho, ya que el imputado tuvo oportunidad de declarar y efectivamente realizó una manifestación ante este órgano judicial. Respecto al tercer requisito, corresponde determinar si existen pues, datos de prueba que establezcan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de participación del imputado. En el presente caso existen diversos elementos que, pues, analizados de manera conjunta, permiten establecer razonablemente la existencia de posibles conductas delictivas. O sea, se cuenta con la denuncia pues, de los testimonios de múltiples compradores, información relacionada con la inexistencia de los permisos correspondientes y los sujetos y documentos localizados durante el cateo. Entre estos últimos se encuentran contratos falsos, bienes no autorizados, estados de cuenta con movimientos irregulares y documentos de identidad falsificados. Además existen personas vinculadas laboralmente con la empresa que han manifestado su disposición para colaborar con la investigación. Este órgano judicial considera que en este momento procesal existen datos suficientes para establecer una probabilidad de participación del imputado que justifica la continuación del proceso. Debe señalarse nuevamente que esto no significa que el imputado sea declarado culpable. La determinación únicamente permite que la investigación y proceso continúen respecto de los hechos en materia de imputación. En consecuencia, este órgano judicial va a determinar que se encuentran satisfechos los requisitos del artículo 36 de ICNPP y dicta auto de vinculación al proceso en contra del imputado. El proceso continuaría respecto de los hechos de materia de imputación y conforme a la calificación jurídica que responda. Y entraríamos a medidas cautelares del segundo caso, que el juez de control corresponde a analizar las medidas cautelares solicitadas y el Ministerio Público tendría la palabra. En este caso existen elementos que hacen necesario proteger la investigación. Se encuentran involucrados numerosos compradores y existen 2 empleados que han manifestado su intención de colaborar. Por ello, solicitaría medidas que permitan evitar una posible comunicación indebida con víctimas o testigos y que garanticen la comparecencia de imputado. Solicitaría específicamente la presentación periódica ante la autoridad correspondiente y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas testigos que determinen el juzgado. Asimismo, solicitaría que se analice la posibilidad de imponer
pues medidas relacionadas con los bienes o recursos financieros que pudieran estar relacionados con los hechos, siempre que jurídicamente pues procede, ¿no? O proceda, mejor dicho. Ay, disculpen. Y aquí hablaría la defensa que pues consideraría que las medidas deben ser proporcionales y que no deben asumirse que el imputado represente automáticamente un riesgo para las víctimas o para investigación. Y solicitaría que en caso de imponerse alguna medida sea al menos restrictiva posible. El juez, pues, al escuchar ambas partes, mencionaría que pues este órgano judicial pues determinaría que las medidas cautelares deben responder a riesgos procesales concretos y ser proporcionales. Pues para efectos pues de esta simulación, recuerden que todo esto mencionado es simulación, no es real. Se determina la presentación periódica del imputado ante la autoridad correspondiente y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y testigos determinados dentro de investigación. Estas medidas no constituyen una sanción ni implican una declaración de culpabilidad. Eh, el Código Nacional pues, contempla diversas medidas cautelares, entre ellas la presentación periódica y el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas, la prohibición de acercarse o comunicarse con determinadas personas y otras medidas cuya procedencia deben analizarse según las circunstancias concretas del caso. Finalmente, pues se establecería el plazo correspondiente para investigación complementaria conforme a las reglas del CNPP. Y con esto, pues se daría por concluido pues esta audiencia. Y bueno, ya mencionamos dos casos de simulaciones. Con esto concluyen pues, las dos simulaciones, como les digo. En el primer caso, pues analizó el colapso del puente peatonal y la posible intervención de Ricardo Jacobs, Ana Trixer y Felipe Alcalde. En la audiencia pues se formó imputación, se expusieron los datos de prueba y se determinó la vinculación al proceso de los tres imputados. En el segundo caso se analizó el fraude inmobiliario relacionado con Torres de Valle, en el que se atribuyó pues el imputado ahí que está censurado RS, así pusieron, una posible participación de la comercialización irregular de los departamentos en las conductas relacionadas con la documentación falsa. Es importante pues destacar que en ambos casos la vinculación al proceso no significa que las personas sean culpables. El objetivo de pues, esta etapa es determinar si existen elementos suficientes para que el proceso penal pues, continúe. Y el artículo 316 de ICNPP pues, establece los requisitos para que el juez pueda dictar autovinculación, mientras que el 317 establece que el contenido que debe tener dicha resolución. De esta manera, pues, concluye pues, mi presentación de las simulaciones de la audiencia de imputación y vinculación al proceso. Espero que haya entretenido un poco el video. Sí, se ve medio aburrido, pero es más entretenido ya en vivo y en la práctica. Muchas gracias por ver. Que pasen un bonito día, tarde o noche, en cualquier momento en que estén viendo este video.